Bueno, buen día a todos. Perdón el atraso, las idas y vueltas con el horario. En primer lugar, resaltar que hoy amanecimos con la nafta y el gasoil más barato. Es la primera vez que esto ocurre en 5 años. Es consecuencia de la baja del precio internacional del crudo Brent, que forma parte de la estructura de precios a nivel mundial. Sin embargo, en el pasado, la reducción de los precios internacionales, como ustedes bien saben, no implicaba necesariamente que eso se viese reflejado en los precios del surtidor. Cabe recordar, hace menos de un año había filas por la escasez de combustible en la Argentina, una consecuencia que para quienes tienen algo de memoria eran parte de las distorsiones generadas por el plan Platita del abogado Massa, que despilfarró, como dijimos en varias oportunidades, cerca de 13 puntos del producto en emisión monetaria y mantuvo combustibles pisados, entre otras medidas cortoplacistas y extremadamente populistas. La baja del precio de los combustibles que se ve hoy en los surtidores es una consecuencia de la estabilidad de la economía argentina. Nadie baja el precio en un contexto de inflación. Por eso, este fenómeno que parece nuevo, en realidad es un síntoma de vivir precisamente en un país normal. Al igual que el regreso del crédito hipotecario, el regreso del crédito para la inversión de capital de trabajo, para pymes, el tipo de cambio estable y la emisión cero. Todos los hitos que, como hoy publiqué a la mañana, los van a poder ir viendo actualizados de manera continua en la bitácora de gestión que publicamos en argentina.gov.ar, puntualmente argentina.gov.ar/bitácora. Después de años de decadencia, se terminó la Argentina del desabastecimiento de los precios ficticios por la intervención del Estado y de las medidas a contramano del mundo. El camino correcto, lo decimos siempre, es la libertad. En otro orden de cosas, y respecto a la convocatoria para marchar el día de mañana por el reclamo del presupuesto universitario, nos gustaría aclarar algunas cosas, algunas cuestiones. El gobierno no está en contra del reclamo. En tal caso, de lo que sí estamos en contra es que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada, o sea, que sean leyes que no puedan básicamente financiarse. El gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades y entendemos que ese lugar es precisamente la discusión del presupuesto nacional y no otra. Mientras el resultado del aumento presupuestario mantenga nuestro equilibrio fiscal, nosotros jamás vamos a tener ningún inconveniente con eso. Por eso es que todos los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el presupuesto, el dinero, para ejecutar los aumentos que proponen, que son válidos o que pueden ser válidos y genuinos, pero, señores, necesitamos conocer cuál es la partida que piensan recortar para pagar estos incrementos. El Ministerio de Capital Humano hizo todos los esfuerzos por mejorar los salarios de los docentes y de los no docentes. Se ofreció un incremento salarial del 6,8% por encima de la inflación. Se ancló el salario de los docentes con los de la administración pública para que cobren en tiempo y forma y no cuando se les ocurra al gobernante de turno. Antes cobraban a 68 días, hoy lo hacen en un promedio de 4,6 y se realizaron incrementos en los gastos de funcionamiento. Cabe recordar que adicionalmente, esto también lo hemos charlado aquí en la sala, el gobierno aumentó 270% los gastos de funcionamiento de las universidades en mayo y además otorgó unos 49.000 millones de pesos adicionales a los hospitales universitarios. Exactamente lo que había pedido la Universidad de Buenos Aires. Es decir, los recursos se enviaron, lo que falta saber, y lo decimos desde el 10 de diciembre, en qué se usaron. En el caso de la UBA, el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no fueron rendidos. La Auditoría General de la Nación tiene 6 informes en proceso y solo 3 aprobados. El único informe vinculado a la UBA pertenece a la Facultad de Psicología, auditada en 2018. Esta falta de control de gastos hace imprescindible que los mismos sean revisados. Por eso el gobierno avanzó con la SIGEN para
llevar adelante la auditoría. Algunos datos que ameritan al menos que sean parte del debate. Del total de estudiantes registrados en 2022, que es el último dato conocido, que son un total de 1.749.136 estudiantes, solo el 40,6% es alumno regular, o sea, solo 710.466 alumnos del 1.749.136 estudiantes registrados son alumnos regulares. El 20% tenía una materia aprobada o ninguna, o sea, había 367.299 alumnos que tenían solo una materia aprobada, y hay un llamativo 38,4% de alumnos sobre los que no se tiene información, que son 671.372 alumnos de los que no se tiene información, no se sabe a ciencia cierta si van a clase o si no lo hacen. También hay casos particulares bastante peculiares y hasta escandalosos, como el del Instituto Universitario Nacional Madres Plaza de Mayo, que recibía 1.500 millones de pesos durante la gestión anterior y solo tuvo 16 egresados, ¿no? Es escandaloso no solo por el monto, sino porque cuando uno simplemente hace una pequeña división, entiende que el costo por egresado es absolutamente astronómico. El 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, otro costo exorbitante que en algún momento tenemos que debatirlo, ¿no? No es justo que una familia bajo la línea de pobreza subsidie a los que solo van, por ejemplo, a hacer política a las universidades y no a buscar el fin último, que es el de educarse. Entendemos que la universidad pública funciona desde hace décadas con severos problemas, desde problemas edilicios, profesores que cobran o no cobran o cobran mal por su trabajo, y en algunos casos ni siquiera hay productos de higiene básica en los baños para miles y miles y miles de estudiantes. Incluso hay matrículas con contenidos que no se actualizan desde hace más de 30 años, con todo lo que esto implica, ¿no? Y con todos los avances que hay permanentes en el mundo. Nosotros hay matrículas en los que los contenidos no se actualizan hace 3 décadas. Y además los índices de terminalidad de la educativa vienen cayendo de manera abrupta. Y la intención efectiva que tiene este gobierno es de mejorar la situación de las universidades públicas, que, repetimos, situación que se viene agravando año tras año durante muchísimo tiempo. Por supuesto entendemos, y es razonable decirlo también, que no es una situación que se vaya a resolver en meses, sino que va a llevar años de intenso trabajo y estamos dispuestos a hacerlo. Por eso lo primero que hay que hacer es sentarse a discutir con el presupuesto sobre la mesa, analizar gasto por gasto y revertir esta situación. Del lado del gobierno siempre vamos a estar abiertos para discutir y para debatir la situación de las universidades, mejorar su presupuesto, mejorar por supuesto su calidad y mejorar todo lo que haga falta para que la universidad pública tenga lo que tiene que tener, que son alumnos que se reciban, que se eduquen y presupuestos acordes a la función fundamental que tienen para nuestra sociedad. Por otro lado, contarles que el Gobierno Nacional dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano, más conocida como DECAF, una de las 5 empresas ferroviarias que administra el Estado. La eliminación de esta empresa, cuya estructura sobredimensionada duplicaba las tareas de las otras compañías estatales ferroviarias, va a significar o significa un ahorro de 42.000 millones de pesos anuales para el Estado, una decisión que va en línea con el mandato que los argentinos depositaron en el presidente Milei con su voto. Así que, bueno, está aquí sentado, ya lo vieron y algunos ya por alguna razón sabían que venía. Los dejo con el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogueta, quien va a explicar los detalles técnicos de esta decisión que se ha tomado.
Franco, todo tuyo. Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenos días. Efectivamente, como comentaba el vocero, cumpliendo hoy con el mandato que más del 55% de la gente le dio al presidente Javier Milei y sus instrucciones en reducir el déficit y eliminar todos los gastos innecesarios, hemos tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar DECAF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes y que tenía funciones que, como bien explicó también el vocero, estaban duplicadas en las demás empresas ferroviarias. Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1.388 puestos de trabajo, menos que el Estado no va a tener que pagar esos sueldos, lo cual implica un ahorro de 42.000 millones de pesos al año si le sumamos los 23 cargos jerárquicos que estaban duplicados y que cobraban entre 2 y 4 millones de pesos por mes. A su vez también, como comentario, quiero sumar que se ha cerrado el Instituto Argentino de Transporte, que por más de 10 años había sido creado o subsistió durante 10 años y no había emitido ningún dictamen a los fines que había sido creado, generando también, lógicamente, desgastes administrativos innecesarios. Durante la gestión del profesor Fernández, DECAF ha demandado al Tesoro Nacional 180 millones de dólares en un sistema ferroviario que hemos tenido que declarar en emergencia porque tiene señalamiento de más de 100 años de vida, obsoleto lógicamente, y que estamos ya cambiando en el marco de la emergencia ferroviaria. Los trenes estaban sin mantenimiento, pero a través de esta empresa el Estado en ese momento se dedicaba a hacer obras públicas cuyas funciones no estaban en sus estatutos y que tenían que ver más que nada con puesta en valor de obras de arte en algunas estaciones de trenes que ni siquiera operaban trenes tampoco y que tenían más que ver con amigos de la política como algún intendente afín en la línea política del gobierno de turno. Además también contrataba artistas populares en un programa que se llamaba Entretenerte y que paradójicamente se desarrolló en el marco de la pandemia, donde tenían encerrados a todos los argentinos, pero despilfarrando los recursos del Estado se dedicaban a contratar artistas y a hacer fiestas, entre enormes comillas, gratis, porque eso le costó miles y miles de dólares a los argentinos, además del despilfarro en el uso de vehículos oficiales, de teléfonos celulares, de tarjetas de crédito y gastos de combustibles que no eran necesarios en lo absoluto. El pico de personal de esta empresa llegó a 1.811 empleados en noviembre de 2023 y, como les decía, desde que hemos asumido hoy la hemos reducido en 1.388 y hemos procedido al cierre de la misma. Bueno, hoy, como decía, es un gran día porque estamos reduciendo el gasto, camino a reducir el déficit del Estado, por instrucción del presidente, eliminando gastos que son totalmente innecesarios para el Estado. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí les recuerdo simplemente la asunción del ministro de Salud, Mario Lugones, el juramento que va a darse en el Salón Blanco ahora a las 12 del mediodía. Y bueno, junto con el secretario quedamos abiertos a las preguntas que nos quieran hacer a mí o al secretario. Buen día, Pablo Gagliano de Radio Continental. La primera, en realidad dos consultas para el secretario. Primero, con respecto al anuncio que acaba de hacer, si puede especificar si encontraron algún otro tipo de caja negra en referencia a viáticos o lo que hayan encontrado, si hubo sobrefacturaciones. Por un lado, quería consultarlo con respecto a la ANAC, con respecto a al informe que hizo la auditoría de la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, que Argentina podría perder la categoría 1, había irregularidades, yo quería saber cómo está avanzando con ese punto.
Y después le tengo una consulta para usted. Bueno, las anomalías en esta empresa tenían que ver, por ejemplo, con áreas de género que contrataban personal que no prestaba tareas en el lugar y pese a ello le pagaban sueldos. También hemos detectado contrataciones de 3 productoras audiovisuales por 80 millones de pesos en el año 2023, cuando en realidad contaban con ese personal para hacerlo ellos mismos. Luego gastos superfluos en catering que tenían que ver con estos eventos que comentaba recién, que estaban muy lejos de una función propia del sistema ferroviario y que era a través de la contratación de artistas para hacer obras de teatro en estaciones ferroviarias, por ejemplo. ¿Qué intendentes involucrados hay? ¿De qué municipios? Varios, son varios. La lista es larga y después en privado te lo puedo aportar. Pero en realidad lo que nosotros hemos logrado a través del cierre de esta empresa, como explicábamos recién, es el ahorro para el Estado de 42.000 millones de pesos en el año. Respecto a la auditoría de la Federal Aviation, hoy nos encontramos en un altísimo porcentaje ya de avance para resolver los hallazgos dentro de los 7 elementos que nos ha marcado el organismo y junto a expertos internacionales de la OASI, que es el organismo de Naciones Unidas para la aviación civil, venimos trabajando y ya avanzando muchísimo en resolver esos hallazgos para lograr mantener la categoría de seguridad operacional, que lamentablemente por la situación nefasta en la que encontramos el organismo, que fue necesario que el presidente a través de un decreto lo intervenga, venimos logrando en tiempo récord y a un buen ritmo revertir una situación de años y años de desidia, pero hoy el avance es altísimo. Vocero, le consulto con respecto, ya que estamos, Sí, al tema del dólar tarjeta, que hoy salió publicado en varios medios de comunicación. El 31 de diciembre vence el impuesto país. Indican que el gobierno podría aumentar este porcentaje. Evidentemente va a tener que tomar alguna medida el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son las alternativas que están estudiando? Y si es efectivamente cierto que el dólar tarjeta va a subir. No, es falso. Eso que se publicó, no, la verdad es que no leí bien los detalles de lo que se publicó en los diferentes medios, pero he leído algún título. Todo es falso. No hay nada que hoy se esté evaluando en pos de subir algún impuesto o alguna carga para compensar determinada supuesta pérdida de recaudación. ¿Qué tal? Buenos días. Peralta. Juan Pablo Peralta para Concierto, El Litoral y Fénix Buenos Aires. Le quería hacer una sola al secretario con respecto al cómo está avanzando la negociación. Bueno, hubo una conciliación obligatoria por el paro de transportes que se iba a dar lunes y martes, pero lo del 17 de octubre, ¿no? Que se está amenazando también metiendo la cuestión de aerolíneas argentinas al respecto. El 17 de octubre usted se refiere al paro que está impulsando. Bueno, es una cuestión que eso se está gestionando a través de la Autoridad de Aplicación del Trabajo en el ámbito de la Secretaría de Trabajo. Nosotros desde la Secretaría de Transporte somos simplemente autoridad de aplicación del servicio de transporte, digamos. Así que cualquier conflicto gremial es materia de resolución y de gestión por parte de la Secretaría de Trabajo. ¿Pero usted cómo lo observa eso, esa medida de fuerza? Lo vemos, como siempre lo dijimos, como un posicionamiento político de los sindicatos que hoy mantienen su postura radicalizada, que no tiene absolutamente nada que ver con reclamos salariales, porque dentro del mismo sector, que hay 5 sindicatos operando en la industria, 2 de esos sindicatos ya cerraron su paritaria, con lo cual la pauta que está ofreciendo el gobierno, además que también han cerrado su paritaria los gremios del sector ferroviario y muchísimos otros sindicatos que tienen dependencia en el Estado, con lo cual esta postura radicalizada de los 3 sindicatos que mantienen esta medida o el anuncio de esta medida tiene que ver 100% con un posicionamiento político y nada de laboral tiene. Muchas gracias, secretario. Manuel, una cortita con respecto a mañana, si hay algún operativo especial con respecto al protocolo, porque la otra movilización
llegó mucha gente, 800.000 personas. Y después una cortita también con respecto a, hay un giro geopolítico del gobierno con respecto a esto del viaje a China, las posibles inversiones. Ya tiene inversiones China acá en Argentina, pero hay algo más de pragmatismo en el gobierno, porque como decía Javier Milei, no hacemos negocios con comunistas o no hablamos con comunistas, y ahora, bueno, va a estar con Xi Jinping el gobierno. ¿Hay un giro, un cambio de estrategia? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Con respecto a mañana, no hay ningún operativo especial. Entendemos que va a ser una movilización en paz, genuina, y esperemos que no esté, por supuesto, manchada como estuvo la anterior con algunos personajes, como decíamos, el tren fantasma, ¿no? Esperemos que efectivamente sea un reclamo como debe ser, genuino y en paz. Y con respecto a tu otra pregunta, no hay ningún cambio de ninguna índole. Me parece que, supongo que tu pregunta viene a raíz de la entrevista que tuvo el presidente con Susana Jiménez el domingo, donde contó que efectivamente en enero va a estar visitando China, y eso no tiene... Está bien, ¿querés que...? No, habla, dale, a ver. Pobre Peralta, pobre... el viaje claramente lo confirmó el presidente, no están por supuesto ni los detalles, ni las fechas, ni ningún tipo de información que te pueda dar, y probablemente por algún tiempo no esté disponible para que ustedes la divulguen. Cuando la tenga se las voy a dar. Perdóname, Peralta, aprovecho para responderle a tu compañera sin micrófono. Pero aparte me desconcentrás, Mercado. Ese es el problema que tengo con vos. Te me metés y me desconcentrás. Primero tengo al que le suena el celular y no lo puede apagar en el fondo. Después te tengo a vos que me hablás sin micrófono. El presidente siempre dijo lo mismo. Nosotros vamos a mantener una buena relación con todo el mundo. Lo que no quita que nosotros no vamos a interferir en el negocio entre privados, y de hecho nuestro comercio con China es uno de nuestros principales socios comerciales. Así que no creo que haya habido ningún cambio. Y si tu pregunta es si hubo algún cambio, la respuesta es que no, claramente no. Sí, buenos días. Estela Gárnica, de A24. Retomando andás? el conflicto con las universidades. ¿Está firme el veto a la ley de financiamiento educativo y cuándo lo firmaría el presidente? Y en ese marco, si el gobierno está dispuesto a negociar o renegociar el presupuesto educativo, el marco del presupuesto 2025 que se inicia la semana que viene en el Congreso. La respuesta es sí a las dos preguntas. Sí al veto y sí, sí, efectivamente sigue firme. Entiendo que el plazo está por concluir, así que seguramente Mañana. el próximo boletín oficial lo veas publicado. Y con respecto te lo acabo de decir yo, sí, de hecho es el único ámbito donde hay que discutir el presupuesto universitario. No hay otro ámbito para discutir el presupuesto universitario que no sea efectivamente la discusión en el Congreso. Están todos invitados con responsabilidad y bajo el esquema del equilibrio fiscal, el déficit cero y toda la postura que ya todos conocen que tenemos sobre cómo manejar las arcas del Estado, las arcas públicas. Es una discusión que de hecho hay que dar. Por supuesto que hay que darla, la motivamos y de hecho invitamos a todos a tenerla. Hay que empezar a discutir cosas en la Argentina que antes no se discutían. Bueno, pero las universidades dicen que no alcanza el presupuesto. Eso es Está una bien. realidad. Lo reconocen. Me encargué recién de aclarar que queremos que efectivamente las universidades tengan el presupuesto acorde a lo que son. Hay que discutir datos. Dentro de esos datos, uno de ellos, por supuesto, son las transferencias que reciben, el presupuesto que tienen asignado, y es una tarea que la tienen que llevar adelante los legisladores. Repito, no con realismo mágico, entendiendo que peso que se presupuesta para gastar es un peso que debe haber en las arcas del Estado. No podemos inventar el dinero. Veníamos mal acostumbrados, pero no podemos inventarlo el dinero. Vocero, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien. Primero agradecerle al secretario de Transporte por venir aquí a la conferencia, algo que hemos pedido, y con lo cual quiero subrayarlo porque el presidente insulta, pero no viene a responder preguntas desde el comienzo de su gestión. Lo mismo el ministro de Economía, que responde algunas preguntas por YouTube.
¿Quién responde preguntas por YouTube? El Perdóname. ministro de Economía, Luis ministro de Caputo, Economía, ok. a quien llaman ustedes Toto. Le quiero preguntar sobre China, especialmente, sé que lo ha respondido parcialmente, pero quería ahondar un poquito más de eso y después una consulta más cortita. Más allá del supuesto pragmatismo del presidente para tomar lo importante de las relaciones internacionales de Argentina, ¿por qué está este giro diplomático del presidente que Javier Milei hace un año en campaña, incluso ya siendo presidente, digo que no iba a hacer negocios con el comunismo asesino, y habló estrictamente de China? Lo subrayo. A ver, quiero marcar que la pregunta sería más que nada al presidente por cuestiones de sus propias frases, subrayo esto, más allá de que usted sea su vocero. Argentina está resignada a tener que negociar con comunistas a partir de la situación de las reservas, del swap de monedas, de la situación de las distintas represas inactivas en Argentina, la compra de soja. Bueno, podríamos hablar, ¿el presidente se ha resignado a tener que negociar con eso? Y sobre ese punto, Karina Milei va a viajar en noviembre a China, eso sí está confirmado, entiendo que es más cercano. Y si creen que la Casa Blanca puede estar con cierto malestar, teniendo en cuenta que abiertamente hablaron sobre el avance de China en la región. Esas son las preguntas sobre Qué larguero China. que sos, Sí, dale. disculpe. Si estuviera presidente hubiera sido más fácil. Y por último, hablando del presidente, la vice, Victoria Villarroel, no solo que no estuvo en el acto partidario del sábado, sino que acusó al gobierno de que toma de tontos a la población por el acuerdo con Gran Bretaña con respecto a las Islas Malvinas. Abiertamente ya está fuera del gobierno Villarroel, ¿lo pueden anunciar ya? ¿O faltan más medidas que tome Villarroel para anunciarlo? Gracias. A tiempo. Escuchame una cosa, Gallardo. Primero, el presidente no los insulta, como lo marcaste vos. El presidente marca cuando hay mentiras, porque repetí una y mil veces que el presidente no soporta y no tolera la mentira, y somos varios los que no toleramos las mentiras, y de hecho los que deberían defender las verdades son ustedes. O sea que entiendo que el presidente tiene cierto enojo con algunos de ustedes por las mentiras, no por ustedes. Lo de ustedes es una profesión noble que, es cierto, ha perdido prestigio y ha perdido, digamos, algunas características muy valorables que tenían, pero no todos. Lamentablemente, algunos de ustedes no los de la sala, sino me refiero en general, el espectro periodístico, ha efectivamente dicho mentiras y mentiras que han dolido mucho. Así que... Pienso esto, digo, recuerdo el kirchnerismo, digamos, no es parecido. Bueno, a ver, ¿qué similitud puedo tener yo con Gabriela Cerruti? No hablo de usted, ¿eh? Y yo no hablo de vos, Es nuestro propio, Gallardo. ya lo sé, pero digo, Entonces, es el único nexo que tenemos con el gobierno y lo cual lo valoro un montón. bueno, digo, pero miren, hoy tienen al secretario de Transporte, han tenido acá mismo a Patricia Bullrich, a Luis Petri, han tenido a... Bueno, vos me nombraste a Luis Caputo ha hecho conferencias de prensa, yo las recuerdo. ¿Y qué es una cuestión de cantidad? Pero igual, no, bueno, igual, más allá de subrayar esto, y está bien que usted haga hincapié en algo que yo dije, Y sí. está perfecto. ¿Y en qué querés que haga hincapié? ¿En lo que vos Pero dijiste? no quiero sacar tiempo a la conferencia para ahondar en lo de China, Dale si que le me parece, asume de para Lugones. estar la jura de Lugones. Sí. Por eso le quiero subrayar entonces. Con respecto a China, ¿por qué el presidente Con que respecto dijo... a China, me parece que repetiste un poco la pregunta que hizo, Está bien, por eso no sé si repregunto. Estela o Juan. Peralta. No veo cuál es en qué ha incumplido ni de su promesa ni de su palabra. Digo, siempre hemos reconocido a China como un socio comercial. De hecho, no es la primera vez que va a ocurrir una relación, digamos, institucional o entre diferentes funcionarios. Ha viajado incluso la canciller Mondino con... el presidente del Banco Central en su momento. Entiendo que también, yo la verdad que ahora no recuerdo la comitiva completa, pero una comitiva bastante amplia donde se debatieron un montón de temas en los que indefectiblemente tenemos relación con China, no por una cuestión solo comercial, sino también como, bueno, vos lo nombraste, ¿no? El swap o tantos otros temas que vienen de años de una relación con China y que tenemos que continuar.
Digo, subrayo de no que no es entiendo que cuál es el problema él no que... instó a romper las relaciones comerciales, eso está claro. Pero sí el presidente dijo que no quería ahondar en una relación con comunistas. Pero perdón, Lo marcó muy claramente. Pero ¿quién está ahondando una relación con China? El presidente Lo que Milei, está haciendo es comportándose como un jefe de Estado, como un líder que lo que hace es mantener las relaciones con los 190 países del globo terráqueo. pero subrayo, él dijo, no voy a negociar con comunistas asesinos, menciona a China y ahora dice que es un socio importante y que en realidad ahora son buenos. Pero es que no son ni buenos ni malos, digamos. Una cosa Como es dijo que eran lo asesinos, que ahora que él son buenos. opina del proceso que ha ocurrido en China en relación al comunismo y otra cosa es que uno tenga que mantener determinados vínculos comerciales desde lo privado e institucionales desde lo público. ¿Y qué problema hay con eso? No le quiero sacar tiempo porque si no sería injusto con el Sí, resto, ya lo pero dijiste digo, 3 veces y me estás quitando sí, tiempo. Karina Milei, pero el tema no me responde. Karina Milei va a viajar en noviembre. No lo tengo en la agenda de la Secretaria General de la Presidencia. Tengo otros viajes, pero no ese. Si ese se llega a confirmar, se los cuento, pero no, en principio no. Bien, y hablando del gobierno, hay que preguntar si sigue Villarruel con Y con perdón, el y lo de gobierno. Villarruel, no sé por qué me marcaste la ausencia al acto, la verdad es que desconozco, es un tema que le hay que preguntarle a ella. Y con respecto a, bueno, todos sabemos de su lucha eterna por la causa Malvinas, por los excombatientes, por el reconocimiento y puede que tenga opiniones diferentes. No sé, ¿a quién me dijiste que había cuestionado? Creo que a la canciller Mondino me habías Sí, dicho. dijo en un posteo y hace una pregunta como retórica Está bien, y diciendo, somos- nos toman como tontos la vicepresidenta. Bueno, pero te repito, ella es una gran luchadora de la causa Malvinas y puede tener una opinión diferente a la que tiene el gobierno, y Sí, está muy bien. acusa de tontos, acusa al gobierno, que ella forma parte, de tomar como tontos No, a la pero gente. no sé porque no las escuché las declaraciones, pero viste cuando vos disentís con alguien, decís me estás tratando de tonto, pero no porque me estés tratando de tonto. Estás muy literal, Gallardo. Hoy no me gusta cómo estás hoy, no me gusta. Aparte me trataste de kirchnerista, no. Última pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, vocero, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, le quería preguntar en torno a la cuestión de los medicamentos, ¿no? Salió una nota hace poquito que estaban comparando 10 remedios que son más caros en la Argentina que en España, Estados Unidos y otros países de América Latina. Si el gobierno está viendo ahí que hay un abuso de posición dominante, porque también hay menos unidades vendidas y a pesar de menos unidades vendidas no bajan los precios en ese sentido, el tema de los medicamentos. Y quería confirmar, ya que, bueno, que puede un poquito más de tiempo, le puedo, Sí, le total. puedo Hoy sacar. están abusando de mí, Están abusando de mí. Dos datos más. Salió también publicado que hay 53 millones de dólares en cuentas bancarias de organismos internacionales para ciencia, para programas científicos, y los científicos dicen que el gobierno no está ejecutando esos 53 millones de dólares. Y por otro lado, si se confirmó o no que se le va a sacar el fondo que recibían las abuelas de Plaza de Mayo. Gracias. Con respecto a los fondos sí, todo fondo que sea inútil que el gasto sea inútil se va a eliminar, incluso el que me estás mencionando de las madres de Plaza de Mayo. Pero con respecto a los medicamentos, eso va a ser el análisis de lo que vos me estás mencionando sobre el precio de los medicamentos va a ser una de las tareas principales que va a tener el flamante ministro Lugones de encarar el análisis de si existe efectivamente alguna distorsión que implique alguna falta a la ley de la competencia o que implique, como pasa ha pasado en otros rubros o en otras actividades con respecto a precios que no condicen con la libre competencia, digamos, y el libre mercado. Así que sí, va a ser una de las prioridades del ministro. Y no sé si me habías hecho otra pregunta, discúlpame. Se ha publicado que hay 53 millones de dólares Sí. para ciencia de organismos internacionales que el gobierno no estaría ejecutando. No sé si es cierto o no. Bueno, si hay fondos internacionales que no esté ejecutando también en otros programas también. No, a ver, en principio nosotros ejecutamos todo lo que consideramos que es correcto. Lo que no se ejecuta es porque, no sé puntualmente, la verdad es que tengo que ponerme en tema de exactamente a qué línea te estás refiriendo, pero todas las líneas se ejecutan
excepto que hay muchas líneas que fueron solicitadas y aprobadas con anterioridad a este gobierno, que no tienen absolutamente ningún sentido ejecutarlas y ningún sentido entrar en una deuda por algo que, más allá de que en el pasado haya sido aprobado, muchas veces, bueno, recién el secretario nos ha mencionado entretenimiento, entretenerte en plena pandemia, ¿no? Entonces, bueno, como eso hay un montón de cuestiones que nosotros no es que dejamos de ejecutar por malicia, sino que dejamos de ejecutar efectivamente porque es dinero en definitiva de todos nosotros y no estamos dispuestos a hacerlo. De todas maneras, te repito, no sé puntualmente cuál es la línea a la que me estabas mencionando, pero bueno, tampoco lo tengo a la nariz, pero me voy a encargar de que te llegue la información. Qué alegría, se terminó. Bueno, nos vemos en la jura. Y gracias al secretario Mogueta por su presencia.